Muy bien, ahí acomodando las luces para arrancar. ¿Cómo están todos? Bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener una muy buena noche. La verdad que vamos a aprender un montón y a poder discutir un montón de cosas. Así que bienvenidos todos, bienvenidos. Váyanse sumando. Qué bueno que nos podamos encontrar. Pecos, me saco el sombrero, un honor poder tenerte ahí. Sos un ejemplo para todos nosotros, así que buenísimo. ¿Cómo estás, Pame? ¿Cómo están todos bienvenidos, qué bueno. Vamos a tener una conversación muy interesante, ¿eh? Muy interesante, así que vayan todos sumándose desde Guatemala, desde Venezuela, desde Argentina. ¿Cómo están todos? Si ahí alguien saludó a Tincho, significa que es argentino seguramente. Así que, ¿cómo están desde Brasil? Muy bien. Bienvenidos a todos. Nos vamos sumando. Espero que hoy podamos tener. Recuerden que el lunes a las 21 horas vamos a estar conversando con Alex Campos. Así que espero que todos se puedan conectar. Así que a las 21 horas vamos a estar ahí disfrutando también de una muy buena conversación, ¿sí? Ya en cualquier momentito vamos a tener la posibilidad de estar hablando con Adrián. Así que bueno, bienvenidos. Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado ayer de Willy Gómez. La verdad es que tiró algunas bombas muy importantes para pensar la iglesia. Así que, y hoy creo que vamos a tener la posibilidad realmente de disfrutar este encuentro de una manera muy interesante. Ahí estoy buscando a ver si Adrián está ya conectado. Veo un montón que se quieren sumar. Recuerden que no hay que poner enviar, así vamos a ver si lo podemos encontrar. Mientras tanto ustedes pueden ir saludándose. Vayan saludándose entre ustedes. Muy bien. Ya lo tenemos dentro de poquito. Vamos a tener un poquito de paciencia. Ahí está. Esperando a Adrián. Ya ahí nos pusimos de acuerdo con la tecnología, ya se está conectando. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, perdón, estoy medio retrasado con esto de Instagram. Hace, Bueno, voy a preguntarte algo de eso, ¿no? Voy a preguntarte algo de eso. Te cuento más o menos la forma. Vamos a estar conversando, vos explayate todo lo que quieras. Si llegás a decir algo que seguramente alguien se agarraría la cabeza como diciendo, ¿qué acaba de decir? Lo que hacemos con esta caja de cerillo a modo simbólico es que prendemos un fósforo y mereces la hoguera. ¿Está ok, bien? ok, sí, está Es bueno. un juego, es un juego. No Sí, sí, significa que sí. estemos en desacuerdo, significa que seguramente a alguien lo has animado a encender el fuego. Creo que yo mismo me voy a poner de esos cerillos, ¿no? Bueno, pero está Si bien, la gente no me eso es aguanta, yo me sinceridad. aguanto menos todavía. Bueno, primero contanos dónde estás, ¿no? ¿Desde qué lugar estamos viéndote? Estoy en Monterrey, México. Ahorita estoy en casa de mis papás. Tenemos una personita nueva en la familia, entonces estamos aquí para que nos ayuden mis papás y todo eso. ¿Y están felices? Contanos de eso. ¿Se puede? ¿Podemos meternos en la intimidad? Sí, claro. Nació mi hijo el lunes pasado, Oh, se llama Tigrán y está recién nacido y ahorita pues mi esposa está con él y pues todo tranquilo, ¿no? O sea, digo, un poquito menos de horas de dormir, pero
todo bien. Nos gusta mucho la experiencia Ok, hasta ahorita. me imagino Pecos debe estar, ¿no? Sí, sí, no, Bueno, o sea, mi papá se fue al rancho una sola noche y creo que estuvo en FaceTime con mi mamá para ver al bebé como 5 veces, entonces, cada hora, ¿no? Sí, bueno, decirle a tu papá que después voy a mandarle un mensajito al abuelo Romero, le voy a mandar un mensajito. órale, claro que sí. Bueno, y un saludo muy grande a tu esposa, de verdad, ¿eh? Órale, sí, de tu parte. Arranquemos, ¿te parece? Primero, la verdad es que, ¿sabes qué? Yo me asombro, porque pareciera de que yo voy al revés de un montón de cosas también, porque la cantidad de gente que me dijo, ¿cómo hiciste para conseguir de que Adrián Roberto hable? Yo me quedé como asombrado, pero parece que para muchos sos una figurita difícil, ¿no? ¿Por qué esta imagen de vos? Posiblemente porque no tengo nada, no tengo Twitter, no tengo FaceTime, no tengo Instagram. Tenía antes, no hace mucho, o sea, ya llevo como posiblemente un año sin nada de eso. Creo que la gente que ha tratado de comunicarse conmigo se le ha hecho difícil por eso, pero como tienes mi número personal, pues fue algo fácil, ¿no? Y esta cuenta sugeriría que nadie me siga porque es desechable. Después de esto creo que la voy a borrar. ¿Y Creo que a qué por, se debe esa decisión? ¿No? no tiene nada de romántico, no es por querer regresar a algo. Simplemente no estaba no era muy responsable pues con mis redes sociales. Entonces en algún momento pensé, pues ¿para qué tenerla? ¿No? Estaba haciendo menos posts. Creo que en algún momento me llamó más la atención tener conversaciones con alguien pues, de frente, ¿no? Y con mis amigos y todo eso en vez de estar viendo. Y también hay como que esa tendencia de estar pues todo el tiempo como que dando vuelta, aunque ni quieras, ¿no? O sea, no tienes el deseo de ver qué está pasando en el mundo, pero de todos modos ahí estás viendo las noticias, los memes, o sea, entonces como que se me hizo algo innecesario y lo quité. Ok. Mira, así sin anestesia, ¿vos vendrías a ser como el chico rebelde de la familia? ¿Vendrías a ser algo así? No, creo que todos tenemos algo de características de rebeldía. No más que a mí me pasó que tuve la oportunidad de hacer algunas pláticas en Epicentro que sacaron algo de polémica, ¿no? Pero no, yo creo que Poquito, ¿eh? No sí, creo que mucho. sí, sí, pero creo que o sea, mis hermanas también, o sea, he hablado de este tipo de cosas con ellas en cuanto a religión y todo eso y están pues bastante de acuerdo, ¿no? Entonces, como que estamos en el mismo nivel. Inclusive mi papá, nomás que mi papá es una figura pues muy pública, entonces tiene que tener algo de tacto, ¿no? En cómo dice las cosas y cómo las comunica. ¿Te es difícil ser el hijo de alguien tan público? Pues no tengo punto de referencia, ¿no? Alternativo. Es lo único que conozco. Mi experiencia con la religión es diferente, a la de mi papá, y creo que su intención para mí es que podamos tener una relación similar hacia lo espiritual y la religión, pero mi, ah, mi, experi- mi experiencia ha sido diferente, a la de él. Creo que también, digo, mi papá, y se lo he dicho algunas veces, que él pues, no entiende mucho no sé, mi resistencia hacia lo espiritual. Y creo que a él le ha ido muy bien, siendo creyente. O sea, de eso ha sacado, pues, respeto, admiración, hasta una carrera, ¿no? O sea, ah, entonces para él es todo, ¿no? Es todo su mundo y creo que en algún momento, pues, yo decidí irme por otro lado. Y creo que esa es la parte más difícil, o sea, tener que explicarle a las personas que esperaban como que Jesús Adrián volumen 2 por qué pues me voy por otros lados, ¿no? Pero sí, sí, por ahí. ¿Y te duelen las críticas? ¿Te duelen las cosas que dicen acerca de vos? No, porque no creo es que, no sé, las críticas de un cristiano son raras, porque creo que tienen mucho celo, pero no estoy completamente convencido de que son ataques personales, sino lo que algunos cristianos llaman como exhortaciones, ¿no? Y es más bien como que están preocupados por ti,
Este, el único pero ahí es que pues yo simplemente estoy en desacuerdo, ¿no? En la urgencia de esa exhortación pues se vale, ¿no? Poder tomar decisiones que son diferentes a las personas que te están tratando de llevar por un camino, ¿no? Y muchos te hemos conocido como predicador, como músico, como compositor, como arreglador, cineasta. Es decir, haces un montón de cosas. Pocos conocen a Adrián Roberto como psicoanalista, filósofo, pensador, ¿no? Todos rápidamente te encierran en quizás algo más relacionado con las artes, ¿no? Pero me gustaría poder descubrirte como pensador, ¿no? Vos dijiste algo en una de las prédicas que debo reconocer, y lo digo públicamente, que para mí fue de las mejores prédicas que yo escuché en muchos años. Ah, gracias. Y viste que yo te digo de que estoy al revés del mundo, porque yo quedé fascinado y con los que hablaban me decían cosas como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y yo digo, no me di cuenta de todo eso, ¿no? Pero dijiste, perdón, voy a sacar algo porque ya me están entrando mensajes y nos van a molestar. Dijiste que uno de los grandes problemas que tenía la iglesia era que le buscaba propósito, el propósito de la iglesia era buscarle propósito a todas las cosas, ¿no? ¿Te acordás qué quisiste decir con eso? Sí, creo que cuando estaba en la universidad encontré una valencia hacia el psicoanálisis. Empezó con leer a este filósofo de Eslovenia que se llama Zizek, y él está muy metido con psicoanálisis, específicamente con Lacan y con Hegel. Am, y creo que él empezó a despertar en mí como que un interés bastante en contra de lo que había crecido escuchando, ¿no? Ah, creo que de alguna manera como que el ámbito evangélico es como que acepta la represión muy fácilmente y como que no tiene esta pulsión para querer como que desterrar las cosas, ¿no? Y creo ¿Cómo que lo sería que eso? A ver, si lo tenemos que explicar a alguien que nunca escuchó del psicoanálisis, ¿cómo lo traducirías? se trata de hablar, o sea, el psicoanálisis es una práctica terapéutica, entonces muchas personas piensan que tienes que ir al psicoanálisis para entender algo de ti mismo, entender por qué tienes ciertos deseos o por qué tienes ciertas tendencias, hábitos, lo que sea. Pero el psicoanálisis es más bien algo que está atado al lenguaje y más que entender por qué hace ciertas cosas o por qué tiene ciertos deseos o por qué tiene ciertas dudas, este, se trata más de hablar. Entonces es un acto. Tienes que ir con una lista y tienes que estar hablando con él y tienes que explicar a través del lenguaje algo que posiblemente está como que enterrado, ¿no? En tu conciencia. Y es darle lugar al inconsciente, que no es algo que existe, no es como que si abres el cerebro de una persona vas a encontrar un pedacito del cerebro que es el inconsciente, ¿no? No es algo que existe, es algo que insiste y tiene como que su lugar, pero es a través de espacios negativos, ¿no? Los intersticios de la conciencia. Como si Ah, nosotros tuviésemos algo en nuestra forma de ser, vamos a decirle así, que está en nosotros, lo desconocemos, sí. hace que actuemos de determinadas maneras, pero nosotros no nos damos cuenta, como si fuese algo así. Es exactamente así. O sea, hay personas, por ejemplo, que están en relaciones quebradas, ¿no? Relaciones fallidas. Eh, o sea, yo como muchacho, por ejemplo, pude haber pensado en algún momento, yo quiero a alguien que es bueno para mí, alguien con la que puedo tener una buena familia. Pero hay ciertas interrupciones o ciertas distorsiones que cambian un poquito la fórmula y terminas con alguien que te hace daño, ¿no? Alguien que puede ser como que tóxico para ti. Y creo que esas interrupciones, estas distorsiones son la influencia del inconsciente. Entonces es prácticamente, tú no estás al volante, ¿no? De tu propia vida, hay alguien ahí que también está moviendo las cosas. Y creo que Sería eso como es, que alguien diga en este momento, yo no sé por qué siempre elijo y elijo mal. Algo sí, hay en vos que te tiende a que elijas mal.
Sí, y no creo que es malo, creo que a mí me gusta pensar que el inconsciente a veces está jugando con uno, ¿no? Tratando de mantener las cosas interesantes. Creo que si tú terminas con alguien que es perfecto para ti, es como que una fantasía hecha realidad, sería lo más aburrido del mundo. Creo que las personas necesitan Bueno, ahí varios ya una batalla, estarían ¿no? ya encendiendo el primer fósforo, ¿no? Sí, sí. Pen- Sí. Pensando que de lo malo se puede sacar algo bueno. Sí, claro. Sí, creo que pues es parte de ser humano, ¿no? Hacer una batalla, tener el camino con un desnivel hacia arriba, ¿no? O sea, y es lo que mantiene la vida interesante y relevante. Y entonces voy entendiendo, vos hablas de que todos nosotros tenemos algo que nos domina, aunque lo desconocemos, y cualquiera de que nos está escuchando tiene que decir que sí, porque todos tenemos un área en nuestra vida donde no entendemos por qué actuamos de determinada manera, o pensamos de determinada manera, o elegimos de determinada manera, y hay algo dentro nuestro, ¿no? Sí, ¿Cómo? digo, Sí. nomás para regresar a tu pregunta original. Estaba hablando Ujú. con alguien y me estaba diciendo, hey, trata de ser más, como que alguien puso un comentario en una de las fotos que creo que pusiste donde habías anunciado que ibas a hablar conmigo, y alguien puso, hey, que hable claramente porque no, a veces no se le entiende, Adrián, algo así, ¿no? Este, creo que hay una tendencia a pensar que todo se puede explicar con un lenguaje simple, pero a veces hay conceptos que son difíciles de entender, y requieren un lenguaje que es complejo. Am, para ese tipo de cosas, creo que la iglesia tal vez tiene un poco de fobia, ¿no? Ese tipo de conceptos que contienen dentro de sí antagonismos y contradicciones. Entonces, lo que pienso que dije en ese momento, que la iglesia trata de explicar todo, no es que lo explica de una manera que tiene sentido, sino que trata de borrar las contradicciones, los antagonismos de lo que es la verdad absoluta, ¿no? Am, y creo que pues es una falla, ¿no? O sea, o es una falla en poder incorporar la verdad como en verdad es, y es frágil y no es perfecta, ¿no? Y en ese caso, ¿qué debería hacer la iglesia? ¿Decir no sé, por ejemplo? Decir no sé, este, o creer en algo, pero entender que en el camino van a haber momentos en donde simplemente no funciona. No termina acabando la narrativa, ¿no? Lo que piensas que va a pasar, lo que piensas que es la verdad, o sea, termina teniendo incongruencias, ¿no? Y creo que sí, o sea, es muy importante que las iglesias también tengan esa práctica, ¿no? De contingencias. Y, y es algo que no he visto mucho. ¿Qué pasa cuando no entiende la iglesia esto? No solamente te encendería cerillos, sino toda una hoguera de verdad, de creer que dentro del discurso de la iglesia tiene que haber momentos donde sepa que hay cosas que no se pueden explicar o no hay un propósito según tus palabras, ¿no? ¿Qué hace la iglesia en esos casos? Es decir, Pues ¿cómo lo soluciona? deja de ser algo que se trata de fe y empieza a ser algo que se trata de ser una economía de certidumbre, donde, donde se trata de esconder la plusvalía, ¿no? O el residuo de esta, porque siempre hay un residuo cuando te vas por una verdad absoluta falsa que no tiene contradicciones, no tiene antagonismos. Este, eh, Hay un residuo y es la represión. Entonces, creo que eso es lo que pasa muchas veces pues, dentro del ámbito evangélico, es que terminan muchas cosas en el registro de lo reprimido. Y, y como Freud lo dijo muchas veces, o sea, lo reprimido siempre tiene su regreso y es traumático y termina siendo pues una consecuencia, ¿no? Yo me imagino, a ver si logro ponerlo quizás en un ejemplo cotidiano, ¿no? Yo me imagino a un niño que nace, le agarra una enfermedad y muere.
rápidamente desde la fe queremos explicarlo y empezamos a explicar con todo tipo de algoritmos que nos sirva, de frases, de versículos que nos sirvan para poder entender algo que es muy poco entendible, ¿no? Ni tampoco ni es fácil, ni es muy engorroso, contradictorio con nuestra fe, todo lo que mencionabas. Pero rápidamente se nos viene la palabra propósito. Bueno, Dios algo sabe, y entonces en ese discurso es donde vos decís nos metemos en unas contradicciones que lo único que nos salva es reprimirlo, decir, bueno, está bien, listo, Señor, vos sabés todas las cosas, no voy a preguntar nada, no me voy a enojar, no voy a llorar, no voy a hacer nada. Eso es lo que estás diciendo, esa sería la clase de represión, que después sale como un enojo a Dios, digamos, ¿no? Sí, o contra ti mismo o contra alguien que es clave para ti. O sea, ah, creo que es complicado porque la manera en que creemos am, siempre tiene ese residuo y no se sabe qué hacer con eso, ¿no? Ah, Debo aclarar que no creo que es algo que es solamente característico del ámbito evangélico. Creo que es algo que hacen todos. Es parte del ser humano, ¿no? La represión y si hay algo que es traumático para ti, tratas de ni siquiera justificarlo, sino meterlo abajo del tapete, como se dice, y como que seguir adelante, ¿no? Y Pero alguien no sí. puede, porque mira, también me imagino, yo creo, se me vienen partes de la Biblia que explican lo que vos estás diciendo, ¿no? Se me viene a un Abraham teniendo que sacrificar a su hijo, un hijo muy importante para su legado y sus creencias, para todo lo que va a venir en adelante, tiene que sacrificarlo, no hace ninguna pregunta, se lo lleva y Dios proveerá y se lo lleva. Nosotros pensamos que Abraham fue tranquilo, yo no creo que haya ido tranquilo, yo creo que fue enojado, frustrado, con miedo, con nervios, fue humano, ¿no? Pero rápidamente a nosotros nos sale esta necesidad de imaginarnos que Abraham fue tranquilo, sabiendo que Dios iba a proveer. Pero lo que le estaba pidiendo Dios era una cosa horrible, ¿no? Es decir, tenía Sí, que sacrificar a su hijo, ¿no? sí, creo que esa es la premisa de el libro de Temor y Temblor de Kierkegaard. Hace una serie de alternativas a la historia de Abraham con Isaac y prácticamente su punto es que el sacrificio de Isaac o la posibilidad del sacrificio de Isaac era algo que causaba terror, no es algo romántico, no es algo que significa una devoción a Dios o algo así, es una interrupción de la devoción y eso causa pues terror ontológico, ¿no? Entonces, ah, creo que también tiene algo de eso la fe, ¿no? Pero ahorita ya está muy, a mi parecer, comodificada la fe y es algo que te debería de hacer sentir bien en vez de algo que te confronta y está creando rupturas en tu existencia, ¿no? Si pensamos, de hecho la Biblia lo hace, a la iglesia como una persona, como un organismo, y muchas de las cosas que vos has estudiado son sobre la persona como organismo, ¿no? Me gustaría que nos expliques qué son los mecanismos de defensa justamente para estas cosas que reprimimos y qué de mecanismo de defensa vos le ves a este organismo también llamado iglesia, en general, ¿no? Sí, para mí el campo principal para los mecanismos de defensa es el balance entre el principio de la realidad y el principio del placer, que es una distinción que hizo este Freud. Y Qué prácticamente sería uno y qué sería el otro? Así, por si alguien no los conoce. ¿Qué sería el principio de realidad y qué sería el principio de son, placer? son pulsiones o regímenes, ¿cómo se diría eso en plural? Bueno, regímenes que, Regímenes. sí, sí, que están lidiando con el deseo, lo que tú deseas hacer como persona, pero hay un balance Ujú. entre las dos cosas, ¿no? O sea, hay momentos en donde tú quieres hacer lo que te da la regalada gana, pero de repente entra esta dimensión que está cargado de la realidad, ¿no? Y está marcando un límite al placer. Entonces, tú estás haciendo lo que te da la regalada gana, pero desde muy pequeño empiezas a darte cuenta que no puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? O sea, Yo hoy quiero salir corriendo
a cualquier lado y no me importan las reglas y Desnudo la cuarentena. completamente, sí, sí, o sea, y no, y como No los lo puedo hacer. niños, o sea, los niños así son, ¿no? O sea, quieren estar desnudillos, los niños, o sea, hombres, les gusta como que sacarse las pelotas y andar ahí corriendo y todo. En algún momento tienes que marcar límites, ¿no? Como sociedad o como papá y decir, hey, esto no, no se puede. Am, y creo que ahí es como que las interrupciones del principio de la realidad en el sujeto, y termina un balance, ¿no? Ahí que es lo que creo que tú estás hablando. Ujú. Es decir, el mecanismo de defensa lo que sería es ayudarnos entre estas dos presiones. Lo que yo tengo ganas más Exacto, sí. la realidad que me dice que no puedo hacer todo lo que tengo ganas. Sí, y sí, el mecanismo de defensa es prácticamente am, poder sentir placer. Ok, hay que hablar de algo específico, por ejemplo. Estaba leyendo un artículo el otro día de cómo ahorita dentro del acto sexual, espero que todas las personas que estén escuchando sean maduras, ahorita hay No te prácticamente, lo aseguro, ¿eh? Grandes, seguro. Maduros somos, bueno, nos grandes, cuesta, ¿eh? Te digo. grandes está bien, sí. Ahorita hay una pandemia, por ejemplo, de mujeres que les gusta que las ahorquen en el acto sexual. Para mí, y de lo que he leído acerca de esto, es que tienen una paranoia, por ejemplo, de que van a ser violadas o que alguien las quiere matar, ¿no? O sea, a través del ahorco o lo que sea. Y su manera de lidiar con esta fantasía o con esta paranoia es trayéndolo al ámbito de su control dentro de lo sexual. Entonces, al tú en actuar esto, donde estás siendo ahorcada, pero puedes decir hasta ahí, o lo que se le dice como que el safe word, ¿no? O sea, este, se termina el acto. Es como que manteniéndolo dentro de tu control, de lo que puedes, Como si fuese un este, como si, como un juego donde yo puedo poner las reglas. En la violación no puedo hacerlo. Acá exacto. podría hacerlo. Y estás lidiando con eso, con esa paranoia o con ese miedo o posiblemente con ese placer o deseo perdón, fantasía que sientes, ¿no? Que te gustaría tal vez eso. Lo pones en una dimensión o en un registro donde tú estás en control. Y creo que, por ejemplo, ese es un tipo de mecanismo de defensa, ¿no? Trayendo algo hacia la vida sexual y teniéndolo Lo bajo que tu vos control. decís es que como tengo miedo de que esto suceda, lo transformo en un deseo posible donde yo puedo controlarlo. Exacto, sí. Ok. Ujú. Es como entonces el mecanismo de defensa, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Me defendería del terror que me da ser violado, pero lo transformo entonces como algo que no me da tanto terror, que lo puedo disfrutar. Sí, exactamente. Y en cuanto a la iglesia, Complicado, ¿no? Los mecanismos de defensa. Complicado entender los mecanismos de defensa, ¿no? un poco sí, pero creo que, o sea, me preguntabas también de los mecanismos de defensa en cuanto a la iglesia, y creo que, am, pues es prácticamente el acto de crear chivos expiatorios. El problema con o no tanto el problema, pero la dificultad que sale con el cristianismo es que se percibe a Dios como algo que es absolutamente cierto y que no tiene contradicción, no tiene antagonismo. Es una línea recta, ¿no? O por lo menos tenemos la ficción de que es una línea recta. Y eso deja muy poco lugar para la interrupción el principio de la realidad y queda todo, es 100% placer todo el tiempo porque puedes experimentar tu conocimiento todo el tiempo como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Y no Ok, nomás eso, sino que está protegido por un miedo a salirte de eso. Entonces, sí, creo que por ahí va también. ok, es cierto porque vos, en la medida que vos te das cuenta que te enfrentás con personas muy, muy religiosas, increíblemente uno creería que son personas muy maduras en el estudio de la Biblia, pero sin embargo te encontrás con personas muy inmaduras en lo bíblico. Cuanto más religioso, parece que más inmadura en lo bíblico y mucho más inmadura en el sentido común,
en la capacidad de empática, el entender bien las cosas, ¿no? Es cierto, es como si fuésemos niños que solamente nos jactamos de nuestro propio ego y de que nos la sabemos todo. Sería muy principio de placer, ¿no? Ujú. Sí, claro. Am, y, o sea, de nuevo lo digo, no creo que es algo que caracteriza solamente a la iglesia, es una tendencia que todos tenemos. Queremos eliminar por completo la certidumbre de nuestra vida y creo que los mecanismos de defensa son una manera en la que estamos minimizando eh, las contingencias de lo que sabemos, ¿no? Te doy tres filósofos con tres ideas de estos filósofos, elegí la que te guste y relacionalo con la iglesia. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, Aristóteles y el utilitarismo, ¿no? ¿Está bien? Para explicarlo a la gente rápidamente, Aristóteles en el utilitarismo explica que siempre los pocos pagan por los muchos, ¿no? Una explicación rápida de café. La dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? ¿Sí? Donde el amo necesita al esclavo, el esclavo necesita al amo, ¿no? Y sí. Maquiavelo con el fin justifica los medios. Agarrá una de estas tres y así a modo de ensayo, ¿qué lo asociás con la iglesia de hoy? ¿Cuál Am, elegís? Creo que el de Hegel, bueno, es que Hegel estoy más familiarizado con él que con Aristóteles Aristóteles y... y ¿Cuál era? Maquiavelo. Maquiavelo, sí. Am, Hay algo que dijo Lacan que me llamó mucho la atención y es que en algún momento en la historia, la gente empezó a dudar de la figura maestra. Y él sospechaba que empezó eso en el nacimiento de la iglesia protestante, con todo lo que hizo Lutero. Entonces, creo que a través de la historia, desde entonces, han habido como que ciertas rebeliones en contra de la figura maestra o la figura que se supone que está en control o en autoridad, que El puede arquetipo controlar. del líder, del sabio, del Sí, pastor, del cura, del papa, quien sea, ¿no? Esa del autoridad poli- humana por sobre todo. sí, del político, de tus propios padres, todo lo que tiene, todo lo que puede ser llenado de autoridad como un símbolo, termina siendo como que con- reconocido con cierto escepticismo de parte de la gente. Y ahorita creo que la gente se está empezando a dar cuenta que los pastores necesitan de la iglesia de la misma manera que las personas que van a la iglesia necesitan a los pastores. Ah, no es que el pastor está ahí Vos seguí arriba. hablando, ¿eh? Vos seguí hablando, pero Sí, no es que el pastor está ahí arriba y está de una manera conectado más puramente con Dios o lo que sea, no es así. Y creo que la gente está empezando a darse cuenta, que hacer iglesia, como creo que tú estuviste tal vez haciendo una serie o escribiendo un libro, me habías mencionado del verbo, ¿no? Como iglesiar. Se está empezando a dar cuenta que no necesariamente tiene que ser atado a una institución, sino es un acto cotidiano. Ah, y creo que ahí está la dialéctica, ¿no? De la que habla Hegel, en la que empieza a ver como que resistencia entre las dos entidades o los dos sujetos, y la sociedad creo que es el equivalente de esa resistencia entre los dos. Y sí, está pasando ahorita de una manera bastante clara, donde eso se está haciendo más claro, especialmente ahorita durante la cuarentena, donde yo conozco amigos que son muy cristianos y se desesperan mucho, o sea, todos los días están checando su iglesia, los domingos especialmente, van a las reuniones extras que tienen, pero no quiere decir que ahora con la cuarentena termina y ya no están yendo a la iglesia, sino que ese deseo se vuelve aún más fuerte.
y encuentran manera Ujú. de hacer iglesia solos, o con su esposo, o con sus hijos, como sea, ¿no? Ok, a ver, lo que nos querés decir es que en este encuentro entre el líder y la gente, que uno cree que la gente sí o sí tiene que ser obediente, sumisa a ese líder, porque ese líder lo sabe todo, está más cerca de Dios y demás. Hegel lo que dice, bueno, paren, porque no es solamente así. La gente necesita de ese líder, pero ese líder también necesita de la gente. Sí, o Y sea, cuando pienso en esto, ujú. sí, perdón. Cuando pienso en esto, pienso que Jesús lo dejó esto claro, ¿no? Porque para Jesús el líder no estaba por encima de la gente, sino que el líder estaba como por debajo de la gente, ¿no? Era la gente lo importante, ¿no? Sí, Es decir, sí, claro. Hegel toma casi las ideas de Jesús, ¿no? No sé si lo Ah, hizo, pero digamos. No, Hegel era muy fan de la narrativa del cristianismo, sumamente, digo, podríamos hablar de las opiniones que tenía Hegel acerca de Dios y de Cristo y todo, pero era muy fan y creo que hizo algunas lecturas ¿cómo se le dice? La soteriología, que son muy, muy importantes para mí. Creo que ya no soy creyente de una ¿Qué manera que sería eso, dices, Adrián? ¿Qué sería? las lecturas de Hegel. No, recién dijiste algo. Ah, la soteriología es es el estudio de la muerte de Jesús y sus Ah, ok, significados. Sí, sí. ok. Am, sí, y Hegel, increíble, o sea, tiene algunas lecturas del cristianismo muy, muy interesantes. Sí, Ahora, sí. mi pregunta es, ¿por qué la gente necesita de ese líder inmaculado, ¿no? Ese líder que se muestre completo, que está más cerca de Dios, que todo le va bien. ¿Qué diría Porque, Hegel, digamos? es no sé si la gente, no sé si conoces este término proxy. ¿Sí A lo ver, conoces? Proxy no. es algo que está activo en lugar de ti mismo. Entonces, creencia a través de un proxy quiere decir que tú no tienes que creer personalmente, pero alguien más lo puede hacer por ti. Entonces, creo que también ahorita es muy importante para muchas iglesias tipo Hillsong, Bethel, Mosaic y todas estas, la estética es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la imagen del pastor o la imagen del arte musical o lo que sea, tiene que ser lo bastantemente robusta como para cargar esa carga, esa fe que la gente te está poniendo como audiencia. Entonces, yo voy a la iglesia y no tengo que creer porque el pastor ya está creyendo por mí. Zizek tiene Si cuanto más grande sea la imagen que yo tengo de la iglesia en general, sean los líderes, la puesta en escena, las luces, la música, la moda, cuanto más grande y más potente sea, mi fe parece que también va a ser tan grande y tan potente. Eso es lo que nos querés decir. sí, hay un, Bueno, yo mientras te voy haciendo así, ¿eh? Vos seguís, no va. sí, hay un filósofo que se llama Slavoj Žižek y habla de cómo la gente de repente después del trabajo puede llegar a su casa y prender Seinfeld o Friends o lo que sea. Y es muy interesante y es un fenómeno creo que americano. Pasan como que ciertas bromas, ¿no? Alguien en el show, en el sitcom, dice algo chistoso y hay una, una cinta de audio Gente de riéndose. risas. Entonces, Ujú. lo que él dice es, no es simplemente que a ti te hace reír, porque lo que pasa en verdad es que no te ríes, sino que la televisión se está riendo por ti en lugar de ti. Entonces, es un fenómeno bastante común, donde la gente siente que se puede hacer pasiva para que un objeto o otra persona sea activa por ellas, ¿no? Y creo que la iglesia, pues, tiene mucho que ver con ese acto. Y si fuese así, vos verías, no voy a decir correcto, vos verías como
saludable desde el punto de vista de lo que venimos hablando del principio de realidad, principio de placer, mecanismo de defensa y esto reprimido, esto inconsciente, que la iglesia tome eso como fórmula? No lo veo tanto como la responsabilidad de la audiencia, lo veo como responsabilidad del símbolo o lo que sería el pastor. Y sería un pastor que se da cuenta que está tomando ese lugar en la vida de las personas y rechazarlo. Invitar a las personas a que pasen a través de lo que es la realidad de una manera digna. Casi lo que estás diciendo es ese pastor que grita pensando que así tiene más poder. ¿Qué pasaría si un día deja de gritar? Estas iglesias que son tan pomposas, ¿qué pasaría si un día se vuelven totalmente austeras? Alguien que no es cool, alguien que no es lindo, alguien que no canta bien. Es decir, ¿qué pasaría si empiezan a adoptar estas cosas con toda esta masa que depositó en eso su fe, ¿no? ¿Qué pasaría? Sí, o sea, yo creo que un pastor que hace eso no está dando lugar a la narrativa del cristianismo central. Para mí, una de las cosas más increíbles de la narrativa cristiana es que Dios deja de ser Dios para ser humano, y para identificarse con nosotros y estar al mismo nivel. Y prácticamente lo que pasa es que Dios termina vaciándose, o lo que algunos teólogos le dicen como que kenosis, ¿no? Y se termina vaciando hacia lo material. Entonces Dios deja de existir arriba y empieza a existir de una manera mucho más material que incluye el error, el antagonismo, la contradicción, todo esto, se vuelve carne y creo que la palabra griega que se usa para describir cómo Dios se hizo carne no nomás es que se hizo material y tiene piel, ¿no? O sea, la palabra que se usa en griego, no me acuerdo cuál es, pero incluye la suciedad, pues, incluye lo que es impuro. Entonces, el movimiento ese es muy radical, y creo que ese es el movimiento que trata de inculcar esta tradición hacia la comunidad. Entonces, un pastor que se rehúsa a incluir dentro de su imagen la impureza o lo profano, no está haciendo el trabajo de Dios. A ver, ahí me perdí. ¿Cómo sería esa última parte? Hacer ese movimiento el mismo que hizo Dios, ¿no? Porque simbólicamente el pastor está Pero no en un lugar. deberíamos hacer eso. Sí, deberíamos hacer eso, ¿no? Sí, claro, sí, sí, Si nos mantenemos arriba, no estamos haciendo justamente ese movimiento que Dios hizo. exactamente, sí. Y creo que es un mensaje últimamente anticristiano, tratar de emular, no sé si la santidad o esta perfección o esta pureza, ¿no? Que está como que no puede ser alcanzada por las dificultades de la realidad. Sí, a mí me llama poderosamente la atención que Jesús, cuando debía mostrarse más pulcro, santo y sacro, hacía cosas religiosamente incorrectas, ¿no? Es decir, todo al revés hacía. Se juntaba Sí, con quien no se tenía que juntar, hacía cosas el día que no lo tenía que hacer, ¿no? Es decir, era rarísimo esa actitud de Jesús, ¿no? sí, no, Jesús creo que no se le da suficiente crédito en este sentido, pero Jesús es una persona sumamente contradictoria. Eh, o sea, creo que él encarnaba la verdad de una manera muy, ¿cuál sería la palabra? Constante o ah, realista. Creo que en algún momento esperabas que hiciera algo y hacía lo opuesto y como que siempre estaba jugando, ¿no? Con el estándar de lo que es el comportamiento de uno. Qué Ah, difícil debe haber sido ser discípulo, ¿no? Porque los discípulos, muchos de ellos, no todos, venían con la tradición muy encima, y este Jesús era como, yo soy Dios, pero hacía todas cosas que entraban en esta contradicción que vos decís. Para los religiosos es una gran contradicción, y para las iglesias que hoy más crecen, Jesús es una gran contradicción. Casi no pueden predicar estas cosas de Jesús, ¿no? sí, sí, no sé por qué.
posiblemente es por las características que pensamos que debería de ser una institución. Y ahí es donde se vuelve un problema también el capitalismo. Y el capitalismo es un sistema que trata de eliminar la contradicción. Trata de crear una ficción o una ideología en donde todas las esquinas están perfectamente diseñadas, ¿no? O sea, no, por ejemplo, o sea, tal vez me estoy yendo muy abstracto, pero aún la manera en que la gente vive es bastante inhumana. Hay un comediante que me gusta mucho que se llama Louis C.K., que dice que piensa que las personas en verdad no son humanas, ¿no? Porque eh, no pueden estar ni fríos en temperatura, ni calientes, les gustan las superficies que son así muy planas y suaves y como que no tienen la misma resistencia que los animales, ¿no? Que un animal, pues, donde sea, ¿no? Y sobrevivir es suficiente. Como que las personas tienen un deseo excesivo, ¿no? Del confort y todo eso. Ah, entonces, sí, no sé, como que se me hace extraño esa tendencia que las personas tienen a siempre querer estar experimentando el placer y el disfrute. Quiero ir hacia un tema que vos me decís si te animás a hablarlo o no. ¿Está bien? ¿Sí? Estamos nosotros dos solos, así que no hay ningún problema, ¿no? Este, pero viste que ahora se ha levantado muy fuertemente el feminismo por un lado, contra el machismo, los derechos de la mujer, y rápidamente, a mi asombro, la Iglesia adopta una postura muy machista contra el feminismo, por momentos abusiva, por momentos de descrédito. Me gustaría que nos hagas un análisis sobre el machismo en la iglesia y si querés tocas un poquito del feminismo en estos días. Pues el machismo creo que es bastante fácil. ¿Cómo se le dice en español? Penis envy. Es como que el deseo del falo. Sí, 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 Ok, sí te suena. sí, sí, sí. Sí, Eh, sí, sí, de- sí. Sí. la manera en que Freud habla Algo habló Junior el otro día justamente de eso, que es como las ansias de poder absoluto, de potestad, de fuerza, ¿no? es prácticamente querer identificarte con el lado maestro o el que supones que tiene la autoridad, que tiene la certeza y que no pasa por incertidumbre. Es prácticamente esta figura, ¿no? Digo, es ficticia, ¿no? Pero sin embargo, Vos como dirías, que, sí, vos dirías que el machismo es así en la no, iglesia. el machismo es el intento de querer uno identificarse con la figura maestra, que no existe y por eso es desastrosa, porque estás tratando de formar tu vida uh, ante el modelo de una ficción. Entonces, el hecho de que no existe esa cantidad de control y no existe esa cantidad de autoridad, y sin embargo uno quiere desearlo y poder incorporarlo hacia su existencia, es bastante, pues crea caos. Um, y creo que el feminismo ahorita, si lo podría criticar yo de alguna manera, podría decir que uh, podría intentar querer lo mismo y es identificarse con esa figura de autoridad, poder y control. Cuando yo creo que la clave del sujeto femenino podría ser uh, descubrir en estilo Wizard of Oz, donde ven detrás de la cortina y no está un dios ahí metafísico, sino que es un señor ahí X, ¿no? Hasta patético, chaparrito y todo, viendo detrás de lo que, de los intentos de lo masculino a querer identificarse con esa figura maestra, lo femenino está en una posición bastante interesante en cambiar la narrativa de lo que significa nuestra relación con lo maestro. Ah, y por eso me gusta, pero a veces se vuelve un poquito mucho de identidad y ahí es donde yo como que
prefiero no meterme mucho, ¿no? ¿Alguna vez identificaste hacia vos, hacia todo tu núcleo familiar, situaciones de abuso espiritual? Abuso espiritual. Creo que el abuso espiritual es algo que todo el mundo hace, porque te trae certeza, te trae algo que es difícil encontrar naturalmente. Entonces, el abuso espiritual es una construcción que haces para poder lidiar con el día a día. Entonces, creo que todos los hacen y siempre hay un momento donde tal vez estás leyendo un pasaje o algo así de la Biblia y es difícil de entender, pero lo entiendes a tu manera porque te conviene. Am, Ese creo que es abuso espiritual, ¿no? Y creo que es Para, algo para todos muy los que nos malo. escuchen, que recuerden que el que más grita es el que menos autoridad tiene, ¿no? Hablemos un poquito de la fe. Am, en qué sentido? ¿Qué es la fe para vos? Y aún me gustaría que nos hagas un análisis de que, más allá de lo que es la fe para la Biblia, ¿no? Que ya la conocemos, ¿qué tipo de fe estamos nosotros promoviendo desde nuestras predicaciones, ¿no? Am, sí, bastante como que amplio, ¿no? El campo de la fe, pero creo que la fe es una fidelidad a la contingencia. No, no es una fidelidad a lo absoluto. Mm. Es una fidelidad a lo que no te da certeza, a lo que no te hace sentir seguro, ni fuerte, ni con autoridad. Perdón, es un tipo de romance con la falta que constituye la realidad. No me puedo meter mucho en eso porque no creo que hay mucho tiempo, pero eh, una de las maneras que Hegel hablaba de la realidad es que en el centro hay una falta, algo que no está ahí, algo que no termina de explicar la realidad. Y precisamente esa falta es lo que empieza la subjetividad o lo que nosotros llamamos realidad, ¿no? Am, y creo Es que decir, no todo lo sabemos, hay un montón de cosas que no conocemos ni vamos a conocer, hay un montón de dudas en nosotros, no tenemos acceso a todo, ¿no? sí, y creo que no es algo solamente que le pertenece al conocimiento, o la filosofía de cada quien. Es algo que constituye también la realidad como tal. Creo que hay algunos filósofos que han hecho estudios, de la mecánica cuántica. Yo no sé para nada mucho de eso, pero algunas de las cosas que estaban descubriendo es que aún la realidad como tal no está completa, que te puedes meter a partículas subatómicas y hay algo así, un fenómeno tipo de que no puedes leer o no puedes analizar el movimiento y la velocidad de un objeto subatómico a la misma vez o simultáneamente. Como que tú experimentas esa partícula subatómica como que desaparece y aparece en otro lado. Entonces, los bloques de la realidad eh, en sí mismos están incompletos y eso como que apunta a que naturalmente también el conocimiento está incompleto. Y, y creo que es algo muy bello la fe, porque es una fidelidad a esa falta, a ese Sería hueco, ¿no? como completar los espacios que faltan con fe, digamos. No diría completarlo, sino amar la falta como tal. No tratar de llenarla con alguna narrativa o inclusive teología. Es simplemente yo construyo mi hogar en el vacío, en donde no hay una respuesta.
Y por eso es fe, porque la fe está obsesionada con la contingencia, con lo que no está escrito, con lo que no está hablado. Por eso la Y yo gente creo creo que que todos vivimos sabiendo que no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, mucho menos hoy, pero sin embargo sí. algo se enciende en nosotros para seguir viviendo, ¿no? Es decir, Y por eso creo que nadie lee la Biblia y, ya, ya entendí, ya sé, y ahora otra cosa, ¿no? O sea, la gente como que regresa a la Biblia porque no les hace mucho sentido todo el tiempo, ¿no? Entonces, ah, como que hay esa fidelidad a la vacuidad, donde no está todo en su lugar. Hay como que cierto desorden o cierto caos y es algo que en verdad es emocionante o puede ser. ¿te cuesta la fe? Sí, creo que como a todos, estamos repletos por una conciencia que desea lo estático y lo que está presente todo el tiempo. Am, yo me acuerdo de niño, por ejemplo, que me regalaban, no sé, un juguete. Me acuerdo que me regalaron un Nintendo 64, que es una consola y que salió en los noventas, ¿no? Me lo regalaron en Navidad o algo así. Y me acuerdo que la noche de Navidad desconecté la consola de la televisión y me la llevé conmigo a la cama. Y quería dormir con la consola, ¿no? Porque pensaba que alguien se la iba a llevar o algo así. Obviamente no, estaban nomás mis papás y mis hermanas en la casa. Pero hay esta tendencia como a querer que nada cambie, que no suceda nada que puede radicalmente cambiar la cara de tu vida, ¿no? Entonces, ah, sí, es difícil para todos, creo, la fe. Adrián, muchos en estos días estuvieron como hablándonos y de una u otra manera todos llegaban a la misma conclusión de que la iglesia va camino a sincerarse, a ser más auténtica y lo que va a quedar es que nos vamos a dar cuenta que la iglesia es la gente y no toda esa masa, sino ese pequeño grupito de relaciones más profundas, relaciones de amistad, relaciones más comprometidas, ¿no? Desde ese punto, ¿tenés iglesia? ¿Me puedes decir más? O sea, ¿en qué sentido? No, En el no entendí sentido muy de bien. que uno piensa que la iglesia es esa masa gigantesca, como vos decías, que van todos detrás de poder tener un poquito de lo que sucede en esa plataforma, que ahí todo está perfecto. Pero la crítica que fui escuchando en estos días es que para que se viera una iglesia más humana, más de amigos, más relacional, quizás una iglesia donde vos vayas a un lugar grande, pero tu iglesia sean 3 o 4 nada más, es que son ese grupo de amigos que vos podés contar en todo momento, a los cuales vos podés abrir tu corazón, ellos también, ese tipo de relación. ¿Tenés ese grupo en tu vida? Sí, pero me costó al principio porque el problema es la, la estética, como estaba diciendo. La estética se ha vuelto algo sumamente importante para las iglesias modernas. Y creo que hasta C.S. Lewis hablaba de esto en algún momento de las iglesias de su tiempo que tenían todo un show, de luces, de diseño, la plataforma estaba bien padre, como que era un espectáculo, ¿no? Y lo que pasa con eso es que termina devaluando lo cotidiano. Y estás pensando que posiblemente tú, hablando con tus amigos y tomándote una cerveza, lo que sea, y platicando, no llega al estándar estético de lo que está pasando en la iglesia cada domingo. Y eso puede ser como que, no sé, ¿no? Como que tu fe no es bastante guapa como lo de la iglesia, ¿no? Y creo que es un problema de estética. Am, y creo que, no sé, la fe se debería de mantener en la tierra, en el lodo, en la basura, y no llegar a estas alturas de belleza, ¿no? Es un símbolo muy Amigo, importante de la fe, eso sí. me quedan 23 segundos para agradecerte, para decirte que la verdad es que no sé por qué no vivís en Buenos Aires, cosa de que yo esté a la mañana, a la tarde, a la noche,
en la puerta de tu casa dispuesto a charlar, a tomar mate, café, tequila, lo que vos quieras, pero poder charlar, porque me pareces una mente de otro